¿Alguna vez has estado volando hacia algún lugar en invierno, mirando por la ventana del avión el paisaje nevado debajo de ti, que se va haciendo cada vez más pequeño mientras asciendes? Ahora imagina esa misma vista, pero en lugar de que el paisaje se haga más pequeño, está viniendo hacia ti a una velocidad de más de 15.000 pies por minuto. Este avión literalmente está cayendo del cielo, y la razón detrás de eso terminará siendo verdaderamente aterradora. Mantente al tanto. Es el 2 de diciembre de 2021 y en la ciudad siberiana de Magadán, en el noreste de Rusia, es un día realmente frío y nevado. Un área de intensas nevadas se ha desplazado sobre la región, trayendo consigo formación moderada de hielo y turbulencia, extendiéndose desde el suelo hasta más de 13.000 pies, haciendo la vida muy difícil para todo el tráfico aéreo que se aproxima al aeropuerto Sokol-Magadán. Durante las nevadas, se pronosticaba que la visibilidad bajaría hasta apenas 400 metros y el equipo de limpieza de nieve trabajaba arduamente para mantener la pista abierta y en condiciones utilizables. Alrededor de las 9:15 de la mañana, un Airbus A321 de S7 Siberian Airlines aterrizó en la pista 10 y rodó hasta la posición 34, donde estacionó apuntando hacia el sur. Los pasajeros y la tripulación que venían viajando desde Novosibirsk desembarcaron con normalidad y cuando todos salieron, el avión fue cerrado y dejado en la plataforma. El siguiente vuelo estaba programado para regresar a Novosibirsk alrededor de las 11 de la mañana, aproximadamente 1 hora y 15 minutos después. Durante este tiempo, la temperatura exterior varió entre -10 y -12 grados Celsius y la nieve siguió cayendo, lo que significó que el avión pronto quedó completamente cubierto por una gruesa capa de nieve fría y polvorienta. Ahora bien, operar en condiciones invernales es muy exigente para los pilotos. De hecho, probablemente sea el tipo de operación normal más demandante que realizamos. Como sabe cualquiera que haya operado maquinaria en temperaturas frías, todo se vuelve mucho más complicado y se debe tener muchísimo cuidado para asegurarse de que las partes internas se calienten correctamente, que todas las partes móviles realmente sigan moviéndose y así sucesivamente. En el caso de la aviación también hay varias otras cosas que deben tenerse en cuenta. Cosas como asegurarse de que todas las superficies aerodinámicas del avión, como las alas, el estabilizador y la deriva, estén libres de nieve y acumulación de hielo, que no haya hielo detrás de los fan blades del motor y que las escaleras externas sean seguras para que los pasajeros las utilicen. Además de eso, también debemos realizar cálculos de performance para pistas resbaladizas, lo que puede aumentar severamente la distancia de frenado y, por lo tanto, limitar la cantidad de carga útil y combustible que podemos llevar. Así como coordinar el de-icing y el anti-icing para asegurarnos de que los holdover times, es decir, el tiempo durante el cual el fluido anti-hielo sigue siendo efectivo, cubran el rodaje y potencialmente también los slot times. En general, la carga de trabajo de los pilotos es significativamente mayor durante las operaciones de invierno y todo normalmente toma mucho más tiempo de lo que tomaría durante el verano. Sin embargo, como ocurre con todo, la práctica hace al maestro. Así que los pilotos que están frecuentemente expuestos a las Winter Ops se vuelven muy competentes en ello, lo que también puede llevar a la complacencia, y pronto veremos un ejemplo de eso. Los pilotos tomaron una taza de café en la sala de salidas antes de comenzar a planear su vuelo de regreso. El capitán era un ciudadano ruso de 56 años con poco menos de 14.500 horas de tiempo total, de las cuales 11.140 habían sido voladas en la familia Airbus A320. Ahora bien, eso significaba que tenía muchísima experiencia y dado que volaba para S7 Airlines, probablemente también se sentía bastante cómodo lidiando con Winter Ops. Estaba acompañado por un primer oficial de 56 años que tenía una experiencia total de poco menos de 6.400 horas, de las cuales 6.248 habían sido voladas en el A320. Así que básicamente había volado toda su carrera en ese avión. Cuando comenzaron a revisar el clima, ambos pudieron ver que al menos el inicio del vuelo iba a ser bastante desafiante. Ahora, esto obviamente no les tomó por sorpresa ya que acababan de aterrizar con ese clima, pero el verdadero problema aquí era el pronóstico de fuertes nevadas. ¿Ves? Cuando está previsto que un avión sea deshelado durante una nevada, las superficies que necesitan protección normalmente primero serán rociadas con una combinación caliente de fluido, de icing y agua. Esto eliminará toda la nieve y el hielo y luego, como segundo paso, se aplicará un fluido anti-icing más espeso. Este fluido es más espeso para que se adhiera mejor a las alas y superficies para protegerlas, pero también está diseñado para tener una viscosidad lo suficientemente baja como para desprenderse cuando el avión acelera para el despegue.
Este fluido a menudo estará coloreado de amarillo paja o verde, dependiendo del tipo de fluido que sea, y los fluidos de diferentes fabricantes tienen distintos holdover times calculados que explican cuánto tiempo el fluido sería efectivo, protegiendo las superficies contra la formación de hielo. Estos holdover times dependen de cosas como la temperatura exterior, el tipo de precipitación y también, crucialmente en este caso, la intensidad de la precipitación. ¿Ves? La mayoría de los fluidos anti-icing no garantizan ningún holdover time si la nevada es reportada como fuerte, lo que hace casi imposible operar bajo esas condiciones. Pero en cualquier caso, los pilotos probablemente solo esperaban que la nevada comenzara a disminuir para cuando estuvieran listos para salir, de lo contrario simplemente tendrían que esperar. Todos los NOTAMs y el estado técnico del avión habían sido revisados anteriormente antes de salir de Novosibirsk, así que cuando los pilotos estuvieron listos, simplemente fueron a buscar a sus 5 colegas de cabina y luego se dirigieron hacia el avión. El avión que iban a volar era un Airbus A321-200 de 3 años de antigüedad, sin problemas técnicos conocidos. Había funcionado bien en el sector anterior, así que ambos pilotos tenían total confianza en él. El capitán había sido el pilot flying en el vuelo anterior, así que el primer oficial ahora iba a llevarlo de regreso a casa, y eso también significaba que sería el capitán quien haría la walk-around. Mientras hacía eso, pudo ver claramente que todo el avión ahora estaba completamente cubierto de nieve. Así que cuando regresó a la cabina le dijo al despachador que necesitarían hacer un de-icing en 2 pasos y que quería que las alas, el estabilizador y la deriva fueran limpiados correctamente. Pero no pidió que se retirara la nieve de la parte superior del fuselaje del avión. Ahora, ¿recuerdas cómo te dije que los pilotos acostumbrados a operar en Winter Ops pueden volverse un poco complacientes a veces? Bueno, este es justo un ejemplo de eso. Retirar la nieve del fuselaje del avión tomaría muchísimo tiempo y, dado que el fuselaje no cumple una función aerodinámica real de sustentación, muchos pilotos simplemente dejan la nieve allí para que salga volando durante la carrera de despegue. Ahora, recuerda que la temperatura exterior era de menos 10 grados Celsius y cuando hace tanto frío la nieve normalmente no se adhiere a nada, así que se cae muy fácilmente. Pero eso no era lo que realmente decía el manual de Winter Ops. En cambio, instruía a las tripulaciones a asegurarse de que todas las superficies aerodinámicas y las áreas alrededor de probes y vents estuvieran completamente libres de contaminantes antes de que el avión pudiera despegar. Y esa última parte sobre los probes y vents pronto se volverá muy importante y te diré cómo después de esto. Similar a lo que estos pobres pasajeros están a punto de experimentar, la vida también puede volverse bastante turbulenta. Ya sea encontrar un buen equilibrio entre el trabajo y la vida en un empleo estresante o luchar contra el miedo o la ansiedad, al final solo hay una cosa que realmente importa: tu bienestar. Y eso nos lleva al patrocinador de hoy, BetterHelp. BetterHelp ofrece terapia en línea súper conveniente a la que puedes acceder desde la comodidad de tu propia casa. Es súper fácil registrarse. Solo usas el enlace aquí abajo, llenas el cuestionario y luego BetterHelp te conectará con un profesional certificado en tan solo 48 horas. Después de eso podrás comunicarte con tu terapeuta mediante videollamadas, por teléfono o incluso por mensajes, lo que significa que tendrás apoyo literalmente todo el tiempo al alcance de tu mano. Yo personalmente acudí a ellos para intentar conseguir algunos consejos sobre cómo mejorar mi productividad y dejar de procrastinar tanto. Y mi terapeuta llegó con algunos consejos prácticos realmente buenos, como recompensarme con una taza de té solo después de completar una tarea y definir claramente metas de productividad diarias y semanales. Eso en realidad fue muy útil y realmente funcionó. ¿Suena bien eso? Bueno, para probarlos usa el enlace aquí abajo en la descripción, que es betterhelp.com/mentorpilot. Eso te dará un increíble 10% de descuento en tu primer mes. Gracias BetterHelp. Ahora continuemos con la historia. El primer oficial pronto terminó toda su preparación prevuelo y comenzó a hacerle el briefing al capitán sobre la salida Banot 5 Delta que esperaba volar. Esa salida implicaba ascender en rumbo de pista y luego realizar un giro de 180 grados a la derecha hacia Banot, ascendiendo hasta el nivel de vuelo 160, que son aproximadamente 16,000 pies. Mientras hacía el briefing, la tripulación de cabina terminó el embarque de sus 202 pasajeros y cerró las puertas, lo que significaba que el avión ya estaba listo para iniciar el procedimiento de de-icing. El problema era que seguía nevando fuertemente afuera, lo que significaba que no sería posible calcular ningún holdover time, pero aún así el de-icing comenzó. El personal de tierra maniobró el vehículo de de-icing hasta colocarlo entre el ala izquierda y el estabilizador y luego comenzó a rociar. Una vez retirada la nieve a las 11:07, comenzaron a aplicar el fluido del segundo paso.
Y tan pronto como esto comenzó, el reloj del holdover time también empezó a correr, ya que este se calculaba desde el inicio de la aplicación del segundo fluido. Ahora, afortunadamente, la intensidad de la nevada pronto disminuyó ligeramente de fuerte a moderada, lo que significaba que realmente tendrían un holdover time de aproximadamente entre 25 y 45 minutos. Eso sigue sin ser mucho para completar todo el procedimiento de de-icing y luego arrancar los motores y rodar para el despegue, pero sería posible. Si la nevada continuaba como estaba, eso significaría que el avión tendría que estar en el aire a más tardar a las 11:32 o a las 11:52 si la intensidad disminuía un poco más. El camión de de-icing se movió hacia el lado derecho y terminó los procedimientos antes de finalmente apartarse para permitir que el avión arrancara sus motores. Pero utilizaron considerablemente menos fluido anti-icing del recomendado para completar el procedimiento. Y además, durante todo este tiempo, la nieve sobre la parte superior del avión permaneció intacta, incluyendo una gruesa capa de nieve acumulada sobre y encima de las ventanas de la cabina. El primer oficial había encendido el calentamiento de ventanas como parte del procedimiento prevuelo de Winter Ops, y eso ahora había derretido lentamente la mayor parte de esa nieve que había comenzado a escurrir por los lados del avión. Esto había sido observado por el capitán durante su walk-around, pero no fue percibido como un problema. Pero sí lo era. ¿Ves? En el Airbus A320, los tubos pitot, que en términos simples se utilizan para medir la velocidad del avión, están ubicados en la parte baja del avión a cada lado de la cabina. En esa misma zona también puedes encontrar las Angle of Attack Vanes, que miden el ángulo del avión contra el aire que viene de frente, así como los Static Ports, que miden la presión estática exterior. Todas estas sondas trabajan juntas para alimentar información hacia 3 módulos centrales de AirData, que luego traducen todos esos valores en señales computarizadas que son enviadas al sistema AirData Inertial Reference del avión. Esto luego se combina con muchísima otra información y se envía a los instrumentos de los pilotos, pero también a las computadoras de control de motores, las computadoras de control de vuelo y básicamente todos los demás sistemas utilizados para controlar el avión. Esto significa que si estas sondas, por cualquier razón, comenzaran a enviar datos poco confiables, las computadoras integradas comenzarían, entre otras cosas, a degradar las leyes de control de vuelo conocidas como Normal Law, Alternate Law y Direct Law. En Normal Law, el Airbus tiene acceso a todas sus protecciones normales, incluyendo Alpha Max, que evita que el avión entre en pérdida, límites máximos de bank angle, protecciones contra sobreesfuerzo y más cosas de ese tipo. Pero si el sistema comenzara a detectar varias fallas o datos poco confiables provenientes de múltiples fuentes, entonces Normal Law pasaría a Alternate Law y algunas de esas protecciones desaparecerían. Y eso llevaría simplemente a que aparecieran cruces amarillas en los Primary Flight Displays de los pilotos, donde anteriormente se mostraban esos valores límite. Y si esas fallas se volvieran aún peores, o hubiera todavía más de ellas, entonces la última Control Law disponible sería Direct Law, donde las entradas de los side sticks de los pilotos serían enviadas directamente a los controles de vuelo sin ninguna protección en absoluto. En Direct Law, las advertencias seguirían anunciándose, pero el avión haría exactamente lo que el piloto le diga, sin cuestionarlo. Ahora, si quieres una explicación técnica aún más profunda sobre estos sistemas, te recomiendo muchísimo ver después mi video sobre el accidente de Air France 447. En cualquier caso, dado lo que ahora sabes, puedes ver fácilmente por qué es súper importante que el aire no sea perturbado alrededor de esas distintas ondas, y aquí es donde entra el problema de la nieve derritiéndose. ¿Ves? El agua que ahora corría suavemente por los costados del avión muy pronto comenzó a congelarse debido al frío extremo, y, mientras eso ocurría, comenzaron a formarse crestas de hielo transparente debajo de la cabina y frente a los tubos pitot. Esta formación de hielo no fue notada por el personal de tierra, ni tampoco por los pilotos, que ahora estaban apresurados por salir antes de que expirara su holdover time. A las 11:25, el primer oficial llamó a torre y solicitó permiso para arrancar los motores. No habría necesidad de pushback, ya que estaban estacionados en una posición remota, y probablemente esa también fue la razón por la que el personal de tierra no notó este hielo. ¿Ves? En circunstancias normales habrían estado trabajando con el pushback truck y los headsets junto a la nariz del avión, pero como estaban las cosas ahora, solo necesitaban dar señales manuales frente al avión. Después de que ambos motores fueron arrancados exitosamente, la tripulación recibió autorización de rodaje y comenzó a rodar hacia la posición de espera de la pista 1-0 a través de la nieve que seguía cayendo. Y a las 11:37, los pilotos habían completado todos sus procedimientos before takeoff y ahora estaban listos para despegar.
Pero durante todo el tiempo que habían estado rodando, el agua derretida había seguido corriendo por los lados de la nariz del avión, creando varias crestas de hielo a lo largo de ambos lados del avión. Por supuesto, los pilotos no tenían idea de esto, ya que no podían ver esa zona desde la cabina y estaban mucho más enfocados en lograr que el avión despegara antes del final de su holdover time a las 11:52. Ahora las cosas estaban a punto de ponerse realmente muy complicadas. A las 11:38:25, Siberia Airways vuelo 5220 fue autorizado para despegar de la pista 10. El controlador de torre les informó viento 0, 60 grados 2 nudos y además agregó la precaución de que había turbulencia severa reportada en el área, así como formación moderada de hielo y wind shear. El capitán alineó el avión con la pista y luego le entregó los controles al primer oficial, quien avanzó el thrust, estabilizó los motores y luego movió las thrust levers hasta el detent toga. El capitán había seleccionado el weather radar en su lado, pero no podía ver retornos de tormenta en la dirección de salida, así que todo parecía bastante bien. Habían sido descelados dentro de su holdover time y con el anti-ice de motores y alas funcionando. La nieve ahora se arremolinaba formando una nube blanca detrás del avión mientras comenzaba a acelerar y tal como el capitán había predicho, el resto de la nieve de la parte superior del avión salió volando rápidamente. Todas las indicaciones eran completamente normales durante la carrera de despegue, así que el primer oficial rotó normalmente, llevó el avión al aire y luego retrajo el tren de aterrizaje. Activó el autopilot 2 así como el autothrust y, alrededor de los 3000 pies aproximadamente, también comenzó a acelerar el avión para retraer los flaps. A medida que la velocidad comenzó a aumentar, el primer oficial le indicó al capitán que retractara los flaps paso a paso y mientras hacían esto, el avión entró en las nubes. Casi inmediatamente fueron golpeados por turbulencia moderada y también pudieron ver cómo comenzaba a acumularse hielo en el windshield. A medida que los flaps eran retraídos, el ángulo del fuselaje y la velocidad del avión cambiaron ligeramente, de modo que las crestas de hielo debajo de sus ventanas ahora comenzaron a perturbar el flujo de aire hacia los 3 tubos pitot. Esto inmediatamente provocó que los 3 indicadores de velocidad comenzaran a diferir entre sí y todos estaban indicando menos velocidad de la real, lo que significaba que el avión en realidad volaba más rápido de lo que se les mostraba a los pilotos. Esto era especialmente cierto en el lado del capitán, donde la velocidad indicada ahora comenzaba a acercarse cada vez más a la velocidad de pérdida. Mientras esto ocurría, los módulos internos de AirData también detectaron que definitivamente algo no estaba bien. Esto provocó que el autopilot se desconectara al mismo tiempo que el control de roll pasaba a Direct Low y el pitch a Alternate Low. El primer oficial no tuvo tiempo de reaccionar a esto antes de que una breve sonara, provocando que presionara manualmente el switch de desconexión del autopilot para comenzar a reaccionar ante ello. Esto hizo que la Master Alarm se activara indicándole que ahora tenía control manual del avión, pero mantuvo el auto thrust conectado. Ahora, en circunstancias normales, una advertencia de pérdida debería llevar inmediatamente a una maniobra de aproximación a la pérdida y recuperación. Pero dado el hecho de que la advertencia solo duró alrededor de un segundo y que la tripulación se encontraba en turbulencia muy fuerte en ese momento, probablemente pensaron que esta primera advertencia de pérdida había sido causada por una ráfaga repentina de turbulencia, algo que a veces puede ocurrir. Pero sí provocó que ambos comenzaran a mirar hacia abajo sus instrumentos y fue entonces cuando probablemente se dieron cuenta de que los 3 indicadores de velocidad ahora mostraban valores distintos. Además de eso, varias advertencias del ECAM comenzaron ahora a aparecer, así que los pilotos se dieron cuenta de que probablemente estaban lidiando con un caso de Unreliable Airspeed. Ahora, el Unreliable Airspeed es una falla muy insidiosa, ya que puede manifestarse de muchas maneras diferentes dependiendo de qué la esté causando. A veces, solo un indicador de velocidad está fallando, y en ese caso es bastante fácil aislarlo y luego continuar volando con los otros 2 restantes. Pero si 2 o más indicadores están fallando, se vuelve un poco más complicado ya que potencialmente los 3 pueden estar mostrando valores distintos. En ese caso, teóricamente también podrían mostrar todos el mismo valor, pero uno irrealista basado en las circunstancias en las que se encuentran. Así que es realmente muy complicado. Otro problema con este inconveniente es que varios sistemas de advertencia, incluyendo la advertencia de pérdida y overspeed, están conectados a la indicación de velocidad. Eso significa que este problema en particular puede llevar a bastantes advertencias falsas y, en general, a un entorno de cabina muy estresante y confuso. Y debido a esta posible confusión, existen memory items asociados a esta falla.
Esos memory items son acciones que los pilotos deben realizar inmediatamente cuando se identifica el problema y están diseñados para estabilizar la trayectoria de vuelo y asegurarse de que el avión siga volando de forma segura mientras los pilotos continúan solucionando el inconveniente. Los memory items para Unreliable Airspeed en el Airbus dependen de la fase de vuelo, pero en la configuración en la que ahora se encontraba la tripulación incluían desconectar el autopilot y el autothrust, deseleccionar los flight directors, mover las thrust levers al detent climb y luego establecer inicialmente 10 grados de pitch arriba. Entonces, ¿eso fue lo que realmente ocurrió en este caso? Bueno, casi, pero no exactamente del todo. Aproximadamente un minuto después de esa primera breve advertencia de pérdida, otra stall warning se activó durante unos 5 segundos y eso llevó al capitán a tomar los controles. Ahora, no sabemos exactamente qué se dijo en la cabina en ese momento, ya que lamentablemente la grabación de voz de cabina se perdió. Pero sabemos que los pilotos debieron darse cuenta de que estaban lidiando con Unreliable Airspeed, porque la Backup Speed Scale, o botón BUS, ahora había sido activada en el lado del capitán. La Backup Speed Scale es una invención fantástica que Airbus creó después del desastre de Air France 447. Básicamente, utiliza datos de ángulo de ataque provenientes de las 3 Angle of Attack vanes junto con las entradas de thrust y luego usa eso para interpretar una escala segura de vuelo para los pilotos. Eso significa que en lugar de mostrarse la speed tape normal en el Primary Flight Display, se mostrará una escala de velocidad con un área verde segura, así como una zona rápida y una zona lenta. La banda de altitud también cambiará para mostrar altitud GPS, y aunque estas lecturas son mucho menos precisas que las velocidades y altitudes barométricas normales, cumplirán su función y mostrarán a los pilotos cómo mantener seguro el avión. Claro, siempre y cuando realmente confíen en ello. Ahora, dado que el capitán había identificado que estaban lidiando con Unreliable Airspeed, su siguiente acción debió haber sido seguir los memory items y dejar que el primer oficial comenzara a lidiar con el problema. Y eso también ocurrió más o menos. Desconectó el autothrust así como los flight directors, pero en lugar de continuar ascendiendo en rumbo de pista con 10 grados de pitch, comenzó un giro a la derecha. Probablemente hizo eso porque la salida normalizada en ese punto indicaba un giro a la derecha hacia el punto RNA Banot. Durante este primer giro, el controlador de salida, con quien ya habían cambiado de frecuencia, los llamó y les informó sobre formación moderada de hielo y turbulencia en el área que habían sido reportadas por un avión anterior. También les dijo que podían virar directamente hacia Invid y continuar su ascenso hasta el nivel de vuelo 320. Ahora, esta última instrucción no fue respondida por el primer oficial, lo que podría servir como una primera señal de que la carga de trabajo ya había comenzado a aumentar en la cabina y estaba a punto de ponerse muchísimo peor. El avión niveló a una altitud de 8.900 pies, y en ese momento el autothrust fue nuevamente activado por el capitán, a pesar de que la situación de Unreliable Airspeed seguía en curso. Eso no fue una gran idea, ya que el autothrust toma sus referencias de la velocidad indicada del avión, que claramente aquí estaba fallando. Y esa desviación de los procedimientos en realidad podría indicar que los pilotos realmente no sabían o no estaban seguros de con qué estaban lidiando exactamente. Claramente estaban experimentando turbulencia moderada continua y formación de hielo, y no es imposible que pensaran que estaban lidiando principalmente con algún tipo de problema aerodinámico relacionado con el hielo que ahora se estaba acumulando en el avión. Y si tienes eso en mente, lo que está a punto de ocurrir quizá tenga un poco más de sentido. Pero aquí debe señalarse que, según análisis posteriores de Airbus, el avión estaba funcionando exactamente como debía hacerlo en ese momento, así que el hielo no era el problema. Bueno, aparte de esas crestas de hielo frente a los pitot tubes, claro está. Aproximadamente 5 minutos después de que el problema fue identificado por primera vez, el primer oficial llamó al controlador y declaró: Mayday, 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 velocidad poco confiable, regresamos al aeropuerto. Curiosamente, este mensaje fue el único transmitido en inglés y realmente se puede escuchar por la voz del primer oficial que está muy estresado en este momento. El controlador responde inmediatamente y le dice a la tripulación que tienen autorización para descender a 1.100 metros, que son aproximadamente 3.700 pies. Luego pregunta si necesitan algún tipo de asistencia y si tienen mercancías peligrosas a bordo. Todas preguntas estándar después de declarar un Mayday. Pero ante eso el primer oficial simplemente responde que no tienen tiempo de contestar. El avión ahora comienza un descenso lento, probablemente en respuesta a la instrucción del controlador.
La velocidad indicada en la pantalla del primer oficial permanecía bastante estable durante este descenso, ya que el autothrust estaba conectado, pero unos minutos después de iniciado el descenso, la velocidad cayó repentinamente por debajo de la velocidad de pérdida y se activó una stall warning. Es difícil saber por qué la velocidad cayó repentinamente de esa manera, pero podría ser algo tan simple como que un poco de hielo se desprendiera del costado y bloqueara temporalmente el pitot tube del capitán, por ejemplo. De cualquier forma, el capitán reacciona agresivamente a esta advertencia, desconectando nuevamente el autothrust, bajando la nariz hasta un descenso de 5.900 pies por minuto y luego agregando thrust manualmente hasta el 88% N1. Ahora, esto tendría perfecto sentido en una situación normal. Si se escucha una advertencia de pérdida, el ángulo de ataque debe reducirse para asegurarse de que el avión no entre en una pérdida completa. Pero recuerda, estos pilotos ya habían confirmado que estaban lidiando con un reliable airspeed. Y si ese es el caso, advertencias falsas de pérdida y overspeed, incluso ambas al mismo tiempo, pueden ocurrir y para eso existe precisamente la Backup Speed Scale. Mientras el avión sea volado dentro de esa zona verde segura del bus, esas otras advertencias pueden ignorarse de manera segura. Pero desafortunadamente eso no es lo que ocurre ahora y, debido a ello, la velocidad comienza a incrementarse rápidamente. Mientras el avión ahora desciende, el controlador lo observa en su pantalla radar y se da cuenta de que el avión se dirige hacia una zona de terreno más elevado. Llama a los pilotos y les pide por favor mantener una altitud mínima de 1.700 metros, que son aproximadamente 5.700 pies, y en las transcripciones de radio se puede escuchar al primer oficial repitiendo esto claramente angustiado. El capitán intenta activar el autopilot 2 veces durante este descenso, pero no funciona. Recuerda, todavía había varias unidades de referencia de AirData leyendo incorrectamente en este punto, así que el autopilot no estaba disponible ni tampoco habría sido una muy buena idea intentar usarlo. El avión desciende por debajo de la altitud autorizada y cuando alcanzan 4.800 pies, todavía descendiendo, el controlador les advierte que tienen una montaña frente a ellos. En este punto, la velocidad indicada del avión alcanza 370 nudos, lo cual está muy por encima de la velocidad máxima de 350 nudos, y eso provoca que comience a sonar una advertencia de overspeed. Nuevamente el capitán reacciona inmediatamente a esta advertencia, no reduciendo el thrust y usando speed brakes como podrías pensar. En cambio, tira completamente hacia atrás su side stick, provocando una carga alar de 2G y haciendo que el avión comience a ascender como un cohete. Este tipo de maniobra solo fue posible porque el avión seguía en Alternate Pitch Law, así que las protecciones normales no estaban disponibles, y probablemente hizo esto tanto en respuesta a la advertencia como al llamado del ATC sobre el terreno adelante. De cualquier forma, pronto estabiliza el pitch en 15 grados nariz arriba, provocando una velocidad vertical de 17.300 pies por minuto y luego mantiene ese pitch durante los siguientes 30 segundos aproximadamente. Aquí tenemos que hablar de otra característica realmente importante del Airbus, que es el auto-trim. ¿Ves? En un Boeing, antes que nada, sentirás todas las fuerzas aerodinámicas a través del yoke, lo que significa que un avión lento se sentirá pesado y torpe y un avión rápido se sentirá bastante firme pero responsivo. Y eso en realidad puede ser bastante útil cuando intentas determinar en qué situación anormal se encuentra realmente el avión. En segundo lugar, una vez hayas levantado manualmente la nariz del avión a un pitch elevado en el Boeing, entonces necesitarás trimar manualmente el avión para mantener ese pitch. Pero en el Airbus no existe force feedback en el side stick, así que no sentirás las fuerzas aerodinámicas en absoluto. Y si apuntas la nariz del avión hacia un pitch específico, entonces el gran estabilizador horizontal en la parte trasera automáticamente comenzará a trimar el avión para mantener ese pitch por ti. Esto es cierto tanto en Normal Law como en Alternate Law, pero crucialmente no en Direct Law. Vale la pena recordarlo. Así que lo que esto significa es que mientras el capitán ahora mantiene su side stick en posición de pitch arriba, el estabilizador está trimando continuamente para asegurarse de que el avión pueda seguir manteniendo ese pitch. Cualquiera que haya volado durante algún tiempo sabe que una actitud de 15 grados nariz arriba en un avión comercial no puede mantenerse para siempre. Así que la velocidad ahora comienza a disminuir rápidamente y el avión empieza a acercarse cada vez más a una pérdida real. 39 segundos después de iniciado el ascenso, la velocidad indicada alcanzó 170 nudos y el ángulo de ataque, que es el ángulo del aire golpeando las alas, aumentó hasta aproximadamente 13 grados. Esto volvió a activar la stall warning, pero esta vez la advertencia era real.
Fuertes vibraciones comenzaron ahora a sacudir todo el avión y un ruido intenso podía escucharse en la cabina, probablemente relacionado con la forma inusual en la que el aire fluía por el exterior. En este punto, el avión había alcanzado una altitud de 12.900 pies y todavía seguía ascendiendo lentamente. El estabilizador ahora se movía hacia su máximo ángulo de pitch, arriba de 11.3 grados, mientras el capitán nuevamente activaba el autothrust sin que eso hiciera realmente mucha diferencia. La mayor altitud que alcanzó el avión fue 13.800 pies, y en ese punto el ángulo de ataque había alcanzado unos aterradores 30 grados. Eso significaba que el avión ahora estaba en una pérdida completamente desarrollada y cayó sobre su ala izquierda, comenzando a precipitarse hacia el suelo debajo. El capitán reacciona aplicando side stick completo a la derecha, probablemente intentando contrarrestar esa caída del ala izquierda, y al mismo tiempo también aplica pedal izquierdo, lo cual tiene muy poco sentido dadas las circunstancias. En una pérdida completamente desarrollada, a veces puede ser casi imposible, o al menos muy difícil, controlar el avión porque simplemente no hay suficiente aire fluyendo sobre las superficies de control para hacerlas efectivas. Pero lo realmente extraño aquí es que el capitán no parece darse cuenta de que está en pérdida. No baja completamente la nariz como uno esperaría. En cambio, el side stick simplemente es llevado a una posición neutral, lo que realmente ayuda momentáneamente a disminuir el ángulo de ataque. Pero como el estabilizador todavía está en la posición máxima de pitch arriba, el ángulo de ataque rápidamente vuelve a aumentar, y todo el avión continúa sacudiéndose y cayendo. Ahora, como mencioné antes, es posible que los pilotos creyeran que todo lo que estaban sintiendo, las vibraciones, la unreliable airspeed y la incapacidad para controlar el avión, estuviera relacionado con formación de hielo en la estructura y la severa turbulencia a través de la que estaban volando. Esta teoría de hecho se refuerza aún más con las llamadas llenas de pánico que el primer oficial le estaba haciendo al control de tráfico aéreo mientras todo esto ocurría. Eran llamadas como Siberia 5220, no podemos con el avión, no podemos estabilizar el avión, y Windshear terrible. El controlador intentó ayudar dando distintas autorizaciones, pero eso solo era respondido con no podemos hacer nada con el avión. El capitán ahora continúa moviendo su side stick y logra detener el incremento del bank hacia la izquierda, pero como todavía siguen con pitch arriba y cayendo al mismo tiempo, la velocidad indicada ahora ha caído por debajo de 90 nudos. El capitán continúa moviendo su side stick de derecha a izquierda y luego nuevamente a la derecha, pero sin que ocurra mucho excepto que el avión lentamente oscila entre un bank predominantemente hacia la izquierda y a veces hacia la derecha. Ahora, tanto la computadora de AirData 1 como la 2 fallan debido a la imposiblemente baja velocidad que está siendo indicada. El avión cae pasando 12.400 pies mientras el capitán finalmente mueve completamente hacia adelante su side stick e intenta reducir el ángulo de ataque mientras también continúa moviendo el stick de lado a lado sin obtener mucha respuesta. Pero como ahora está intentando hacer pitch hacia adelante, los elevadores comienzan a moverse en esa dirección y con ello el autotrim del estabilizador también comienza a desplazarse hacia una posición nariz abajo a razón de 0.3 grados por segundo. En este punto el capitán ha determinado que debe haber algo mal con su side stick porque no está funcionando, así que le dice al primer oficial que pruebe sus controles también. Esto es seguido entonces por ambos pilotos moviendo sus side sticks al mismo tiempo, lo que en el Airbus significa que ambas entradas serán promediadas y el resultado enviado a la computadora de control de vuelo. Las entradas del primer oficial estaban dirigidas principalmente a hacer pitch arriba para intentar detener el descenso, lo que claramente demuestra que no entendía que el avión estaba completamente en pérdida en ese momento. Y el hecho de que ambos estén introduciendo comandos en sus controles también provoca varias advertencias junto con la continua alarma de pérdida que seguía sonando dentro de la cabina. Ahora, si alguno de ustedes está notando algunas similitudes muy reales entre esto y lo que ocurrió con la tripulación del Air France 447, estarían absolutamente en lo correcto y las aterradoras similitudes todavía no terminan. Mientras el avión cae pasando 9.200 pies, la velocidad lentamente comienza a aumentar y el ángulo de ataque cae de 26 a 11 grados. El estabilizador ahora ya había tenido tiempo de moverse de 11.3 a 9.3 grados pitch arriba, pero ahora ocurre algo más. El control de pitch, que previamente estaba en alternate low, ahora cambia a direct low. Esto pudo haber sido causado por múltiples entradas poco confiables de los módulos de AirData o algo más. El reporte realmente no dejó eso claro, pero lo que sí estaba claro era el efecto que esto tendría dentro de la cabina.
Porque si recuerdas, en Direct Low, la función de auto-trim del estabilizador deja de funcionar y aparecerá una advertencia en el Primary Flight Display de los pilotos diciendo Use Manual Pitch Trim. Esto inicialmente no fue notado por los pilotos llenos de pánico y cuando el estabilizador dejó de moverse todavía estaba en una posición de 9.3 grados pitch arriba. Lo que esto significaba era que los elevadores ahora estaban en una posición máxima de pitch abajo, mientras el estabilizador estaba atascado cerca del máximo pitch arriba, haciendo que el avión fuera virtualmente imposible de controlar. En este punto el avión tenía una actitud de pitch de 16 grados nariz abajo, pero aún así un ángulo de ataque de 11 grados y un ligero roll de 9 grados hacia la izquierda. Esta situación es en realidad un buen ejemplo de cómo el ángulo de ataque puede ser mucho más alto que la actitud real del avión. En cualquier caso, esto significaba que el avión ahora descendía a unos aterradores 14.000 pies por minuto, pero también ganando velocidad rápidamente. Los pilotos, que ambos seguían introduciendo comandos en los controles, vieron cómo la velocidad ahora aumentaba rápidamente y también se dieron cuenta de que estaban perdiendo altitud muy rápido. Esto los llevó a comenzar a liberar parte de la presión hacia adelante sobre el side stick, pero cuando hicieron eso, como el estabilizador todavía estaba en una posición casi máxima de pitch arriba, esto simplemente provocó otro violento pitch arriba de casi 2G mientras el avión pasaba 5.300 pies. El ciclo ahora volvió a repetirse con el avión ascendiendo rápidamente, la velocidad cayendo y los pilotos desesperadamente haciendo pitch adelante nuevamente para intentar detener el ascenso. Básicamente ahora estaban creando la montaña rusa más aterradora del mundo y con apenas un control marginal del pitch no tenían idea de cómo detenerlo. El avión ahora también continuaba rolando desde unos increíbles 91 grados hacia la izquierda hasta 42 grados hacia la derecha, todo mientras los pilotos simultáneamente movían sus side sticks en dirección opuesta, lo que estaba provocando el siguiente roll. Esto continuó durante varios minutos mientras el avión completaba unos asombrosos 8 ciclos de pitch separados, cada uno afortunadamente volviéndose apenas un poco más pequeño que el anterior. Al final del minuto 16 de vuelo, uno de los pilotos finalmente debió darse cuenta de lo que estaba ocurriendo con el estabilizador y comenzó a moverlo manualmente hacia una posición más neutral. Esto inicia la parte de recuperación de este vuelo y durante los siguientes minutos el avión realiza su último descenso pronunciado, donde gana suficiente velocidad para que finalmente deje de sonar la stall warning. Como las cosas ahora comienzan a calmarse y el valor indicado empieza a volver a la normalidad, el control de pitch en Direct Low vuelve nuevamente a Alternate Low, lo que también reactiva el auto trim. Pero créanlo o no, esto todavía no termina. Mientras el avión ahora desciende con una configuración alta de thrust y sin el auto thrust conectado, la velocidad pronto vuelve a pasar el límite máximo de 350 nudos. Esto activa la alarma de overspeed, pero afortunadamente esta vez el capitán decide activar el auto thrust, lo que hace que la velocidad vuelva a estar por debajo del límite. Y por alguna razón la desaceleración que sigue parece sobresaltarlo, así que vuelve a desconectar el auto thrust, pero solo durante unos segundos antes de finalmente, afortunadamente, volver a activarlo y dejarlo conectado. Los pilotos, todavía sacudidos por todo esto, ahora comienzan a prepararse para una aproximación de regreso a la pista 1-0 en Magadán. El controlador les autoriza comenzar el viraje hacia final, pero cuando lo hacen rápidamente se dan cuenta de que están demasiado altos y rápidos para poder realizar esta aproximación. Atraviesan la center line a una distancia de 15 kilómetros de la pista y a una altitud de 10.000 pies con una velocidad de 320 nudos. Claramente eso no iba a funcionar, pero aún así logran establecerse sobre la center line y luego el controlador les autoriza aterrizar. Unos segundos después puede escucharse al primer oficial transmitiendo por error en frecuencia qué debemos hacer, seguido de un segundo mensaje donde declara que ahora harán go around porque no están estabilizados. El controlador les dice que continúen en rumbo de pista y sigan el procedimiento de aproximación frustrada, pero por alguna razón el avión ahora se desvía ligeramente hacia la izquierda y comienza a dirigirse hacia las montañas al norte de la pista. El controlador ve esto y les advierte, diciéndoles que asciendan inmediatamente, lo cual hacen y además comienzan a virar a la derecha para realmente seguir el procedimiento de aproximación frustrada. Todo este segmento del vuelo fue realizado sin flight directors y hacia el final nuevamente con thrust manual y las condiciones exteriores todavía incluían turbulencia moderada y formación de hielo bastante severa. Eso podría ser una explicación de por qué ocurrió eso. De cualquier forma, después de la aproximación frustrada, hubo una breve discusión entre los pilotos sobre intentar una segunda aproximación.
El avión ascendió hasta alrededor de 12.000 pies antes de comenzar nuevamente a descender hasta 8.000 pies y luego reducir la velocidad nuevamente hasta aproximadamente 250 nudos. La Unreliable Airspeed parece haber desaparecido en gran medida en este punto, probablemente porque las crestas de hielo habían sido removidas por el flujo de aire en gran parte, y después de un tiempo la tripulación decidió no intentar una segunda aproximación debido a las realmente malas condiciones exteriores. En cambio, a las 12:16, 34 minutos después de que este vuelo infernal comenzó, decidieron desviarse hacia su alterno Yakutsk. El vuelo hacia el alterno fue mayormente sin novedades y pudieron volver a conectar los flight directors nuevamente, lo cual probablemente fue una ayuda enorme. En cabina, los pasajeros y la tripulación afortunadamente habían permanecido con sus cinturones puestos durante toda esta situación, y aunque algunos compartimientos superiores se abrieron y algunas cosas se cayeron, no hubo heridos. Pero como si este día no hubiera sido suficientemente malo, cuando finalmente se acercaban a su alterno aproximadamente una hora después del desvío, la compañía les pidió que en cambio continuaran hacia Irkutsk si podían hacerlo. Eso significaría otras 2 horas y media de vuelo, haciendo que el tiempo total de vuelo fuera de casi 4 horas y media. Los pilotos por alguna razón aún así aceptaron hacerlo y procedieron a aterrizar de manera segura en Irkutsk a las 16:16 hora de Magadán. Eso es muchísimo tiempo volando después de una experiencia cercana a la muerte. La investigación de este serio incidente encontró que el de-icing en Magadán no había sido realizado correctamente, utilizando menos fluido de icing del normalmente necesario y sin retirar la nieve sobre la cabina, lo que llevó a las crestas de hielo que posteriormente causaron la Unreliable Airspeed. El manejo inapropiado por parte de los pilotos del problema de velocidad y su sobrecontrol general luego llevaron al upset que siguió. Las recomendaciones estuvieron dirigidas principalmente a mejorar la gestión de la formación de hielo y el entrenamiento de pilotos alrededor del Clean Aircraft Concept, y también sobre cómo lidiar con aviones en alternate y direct yaw, especialmente durante eventos de Unreliable Airspeed. Airbus también volvió a emitir su guía sobre el peligro de este tipo de crestas de hielo después de este evento. Ahora quiero enviar un enorme agradecimiento a mis patrons que me ayudaron a traducir este reporte final desde ruso. No habría podido hacerlo sin ustedes. Y si quieres convertirte en patrón y pasar tiempo conmigo en nuestros Zoom Hangouts y apoyar el canal de distintas maneras, entonces usa el enlace aquí en pantalla o en la descripción del video. Ahora mira estos videos a continuación y que tengas un día absolutamente fantástico. Chao.